Ok, continuemos. La democratización, entonces, cuando ustedes escuchen el término democratización de las comunicaciones, tómenlo, entiéndalo, compréndalo como un componente central para el logro de una sociedad justamente democrática. Continuemos. En esta dimensión, desde esta perspectiva que asume y que propone a la comunicación como el resultado de un proceso de diálogo e intercambio de experiencias, acuérdense. ¿Quién propone esto? Beltrán, Guncio. De poner en común, Guncio. Y va a venir un autor referente argentino, potente, que habla de la comunicación, de lo común, de lo comunitario y de lo popular. Y que después lo enclava, que después lo relaciona, perdón, en clave de educomunicación. El maestro Mario Caplón. Entonces, este intercambio de experiencias, de poner en común, propicia, ¿saben qué? La existencia colectiva. Perdón. Propicia la existencia colectiva, que es también esencia de la comunicación. Es necesario analizar, por eso se propone la comunicación como la posibilidad de cambio, de desarrollo, y cambio de las condiciones materiales, económicas, sociales y hasta espirituales de las personas. En ello radica una verdadera democratización de la comunicación. Recuerden eso, chicos. Cuando ustedes les pregunten, ¿en qué radica una verdadera democratización de la comunicación? Entonces, ya saben, analizar la comunicación como la posibilidad de cambio, desarrollo, condiciones materiales, económicas, sociales y espirituales. También no nos olvidemos que esta democratización de la comunicación conlleva también la posibilidad real, constitucional, propia, de que las personas, de que las sociedades, de las comunidades puedan acceder también a los medios de comunicación, a las fuentes de información plurales y diversas, así como a la posibilidad de, justamente, sí, poderse comunicar. Eso lo propone Mastrini también en 2018. Ahora bien, yo he recogido algunas perspectivas en clave teórica aquí, que quisiera que más bien ustedes me ayuden a leerlas para que se vaya empoderando con ustedes el concepto, la propuesta, y si es que hay algo que pues ampliar, con mucho gusto lo realizo o lo realizamos en conjunto. ¿Quién no ha leído hasta ahora que nos pueda dar una mano con esto de Kaplum, el primero? ¿Quién está aquí? Yo, profe. Ya. A ver, perspectivas teóricas de la comunicación de la región. Raíz latina, comunis. Poner en común algo con otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión. Expresa algo que se comparte, que se tiene o se vive en común. Ujú. Perfecto. No sé alguien más que nos dice. Saúl, ¿nos puedes ayudar con el otro párrafo? Yo leí ese, profe. Ah, perdón, Saúl, discúlpame. Ajá. Yadira, ya estás aquí. Gracias, Saúl. Gracias, Liz. Espacio de interacción y ejercicio democrático. Perdón, Liz, se me movió la pantalla y no se me regresa. Eso pasó porque me dices listen. Verán, Es que no me acostumbro a decirle al verán, examen. el tema del listen no es por mí. A mí los títulos ni me van, ni me vienen, ni me hacen más, ni me hacen menos. El tema es que cuando ustedes dicen listen se configuran como que están en un colegio y no están en colegio. Están en la universidad y ya están a punto de graduarse. Son muy buenos, ¿no? No reprendan. No es de dirá, no lo tomes así. Pero es como ustedes se van a configurar Ok. y Ya. ya, o sea, nada, los licenciados no existen aquí. Ustedes están en la universidad. Bueno, no sé si en la universidad den licenciados, pero no sé. Ya. Hay clases. Ya, Espacio dale, de ya diré. interacción y ya.
Espacio de interacción y ejercicio democrático. La comunicación es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión, recepción de mensaje entre interlocutores. En estado de total reciprocidad, Pascoli como citó en Capum 2000. Ya. ¿Qué les llamó de ahí la atención? ¿Qué términos, qué conceptos fuertes, chicos? Ahí hay una riqueza conceptual que no tienen idea en el tema de las perspectivas de la comunicación. Dome, estás por ahí. Sí, profe. ¿Qué te llamó la atención de ahí? ¿Qué términos, qué conceptos? Lo que me llama del primer párrafo, voy a ir por Del párrafos, caplum, es, perdón, del párrafo, del caplum, arriba. sí, del Ya, primer párrafo. Mario Caplum. Ya, ajá, lo que a mí me llamó la atención es lo que nos dice, bueno, lo que nos resume que expresa, bueno, como dice ahí, expresa algo que se comparte y que se tiene o se vive en común, o sea, es como que nos está, podría ser un poco relacionado a las experiencias o vivencias también. Ujú. Ya, perfecto. A mí me llamó la atención, gracias, Dom. Perdón, Doménica. A mí me llamó la atención de ahí el término comunidad, comunión, como lo dijo ya Doménica, como lo vuelvo a repetir yo, o sea, ¿qué se comparte? Eso es comunión. Y que también se expresa en lo común, que vive en lo común de nosotros, de los ecuatorianos, de los latinoamericanos. Y del segundo, de la propuesta de Pasquelli, perdón, Pasquali, me interesó mucho el tema de la relación comunitaria humana, pero sobre todo en sentido de reciprocidad. Les entrego lo mejor de mí, preparamos una clase muy buena, magistral o una clase demostrativa. Entonces yo espero que ustedes puedan entender, llegar a llevarse todos los conocimientos y establecemos una relación de reciprocidad. Educador, educando. ¿Se acuerdan? Como yo les dije, yo no soy su licenciado, su profesor que viene a tomarles la lección. Eso ya ustedes lo dan. Este es un proceso de educación integral, educador educando. Eso también tiene que ver con comunicación. Y bueno, también Martín Barbero, otro estudioso muy importante de la región, eh, él se radicó en Colombia prácticamente, siendo europeo, y entendió muchísimo nuestra cultura y el enfoque regional. Él entendió que la comunicación también es sinónimo de lo que nos manipula y nos engaña. O sea, él ya lo ve en clave y en perspectiva de política. ¿Qué también desfigura, políticamente hablando? ¿Qué nos destruye y qué construye como pueblo, culturalmente como un pueblo? Claro, lo está entendiendo en clave de comunicación política, pero es bueno que ustedes también puedan entender esto. Em, También es importante poder abordar los modelos liberal y democrático de la comunicación. El modelo de Estado liberal y el modelo prácticamente democrático de la comunicación surgen en oposición a poderes absolutistas, totalitarios, con el objetivo de que las condiciones entre los ciudadanos libres sean enriquecidas y sean fortalecidas para establecer relaciones, propuestas, ideas, incluso, miren, con clave de empresas y negocios, sin injerencias o cargas públicas que limiten su prosperidad. Acá, miren, otra vez nos configuramos al inicio de toda esta clase de gerencia de medios de comunicación, cuando empezamos hablando de modelos de empresas.
Jurado, este autor es ecuatoriano, investigador más bien, Rommel Jurado, considera que estos modelos, que este modelo, por ejemplo, son puntos de partida para la gestión de un modelo legítimo de la comunicación social en el marco de un Estado de Derecho. El modelo liberal, el modelo de Estado liberal y el modelo liberal de la comunicación. Y sobre todo, Jurado ahí hace un énfasis en algo muy importante, estimados estudiantes. Propone que el Estado no debería ingerir en la relación de la libertad de expresión, porque lo propone como una injerencia legítima que deteriora la calidad de este derecho. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Aparece otro, aparece otro interesante modelo, como el modelo social y democrático. A finales de los años 60, más o menos, del siglo XX, eh, se inicia un proceso de cuestionamiento permanente en el modelo liberal y en el modelo del Estado liberal, y empieza a surgir un movimiento de transformación hacia el modelo social y democrático, desde tres ejes centrales, que están en torno a ciertas perspectivas que más bien buscan reformular lo que es el derecho humano a la comunicación desde la democracia y perspectiva social. La creación de políticas públicas de comunicación y la pretensión de establecer un nuevo orden mundial de comunicación, el NOMIC, ¿se acuerdan? Pero con una nueva visión y carácter, justamente el tema de un modelo social. Este modelo social propone tres principios fuertes, fundamentales, que tienen que ver con la gestión de la comunicación, con el empoderamiento del sujeto, del ser humano con la comunicación y sobre todo con el acceso a los medios y las tecnologías. Como decía, relacionadas con el acceso, la función social y la relevancia de la información pública. Este ya es una categoría muy importante para nosotros entender el tema de la información pública. El principio de democratización de la comunicación. Este principio sostiene que el ejercicio de los derechos de la comunicación deben reconocerse formalmente para todos los ciudadanos en la medida que deben tener oportunidades reales de ejercerlo en forma cotidiana, no porque nos tengamos que recordar, abrir la Constitución y el artículo tal, el artículo 19, el artículo 18, 20. No, de una forma cotidiana, tales derechos, independientemente de si están o no vinculados a un medio de comunicación. Esto nos sigue proponiendo Jurado. La función, perdón, el principio de la calidad por su parte de la información de relevancia pública tiene que ver con los medios de comunicación, pero sobre todo su impacto positivo o negativo en el ejercicio del derecho de las personas. Es importantísimo estas líneas, chicos, porque verán, el Ecuador mantuvo por años un debate con el tema de los medios públicos, de la comunicación pública, perdón, y se entrabó y se entramó políticamente, evidentemente porque había personas que defendían sus propios intereses y había otros que estaban en oposición. ¿Se acuerdan que en la otra clase hablamos y nos proponía Herrera que siempre va a ser preferible la existencia de medios públicos? Sí, el medio público no puede clientelizar políticamente a los ciudadanos,
así como lo hacen los medios o las grandes empresas privadas de medios, lo clientelizan de forma comercial. Pero el autor, finalmente Herrera decía al final, bueno, prefiero que exista y que sea el sujeto, el individuo, quien sepa diferenciar realmente el mensaje, el propósito o el interés del medio, pero que exista. ¿Se acuerdan? Que vimos en la clase anterior que una sociedad siempre va a ser más activa, más participativa, más crítica y que dejará incluso de ser vaga si es que sabe que tiene y cuenta con de medios públicos. Pero, ok, la cuestión acá es de la relevancia pública de la comunicación. Evidentemente, Jurado dice que esto tiene que ver con los medios de comunicación social que impactan de manera positiva o negativa. Y finalmente, en la función social de la comunicación, los flujos de información, los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación deben cumplir una función social orientada a contribuir al desarrollo integral de los individuos y los pueblos. En cuanto a la participación ciudadana, que también es un aspecto importante en el ejercicio de los derechos de la comunicación, si observamos, por ejemplo, si nos damos cuenta hasta ahora de lo que son los rasgos esenciales de los seres humanos, sus derechos inherentes que hemos hablado, percibimos que el proceso mismo de la comunicación al que tenemos acceso al nacer constituye la forma primaria de participación. Mira, aquí aparece nuevamente Hernández. Coincidimos justamente con Hernández cuando decimos que la comunicación es un modo de ser y un modo de ser siempre es un modo de participar. Resulta una característica inherente, indispensable, inalienable, irrenunciable del ser humano, como condición para la formación de conciencia. Es otro parámetro importante, el tema de la conciencia. Formamos conciencia. Sin embargo, eh, la participación no se restringe al ámbito individual, debe extenderse al espacio de lo social. Se trata básicamente del criterio, por ejemplo, esto lo propone Minujín, para quien participar no es solo estar en actividad, sino que es básicamente incidir en la realidad, ser un agente activo en la determinación de los procesos sociales, laborales, políticos, productivos, culturales, en los que está inserto, en lo que es parte. Los ciudadanos deben estar dispuestos a defender sus intereses en asuntos de interés público, de lo común, de lo comunitario, encontrar motivaciones para formar parte de esta acción colectiva. Esto también lo propone Merino. ¿Se dan cuenta qué coincidencias, chicos? Que, por ejemplo, Buncio, ¿se acuerdan que hablábamos de Buncio y del tema de no solo ser parte de, sino ser un ente crítico? Miren, acá Hernández lo vuelve a referir. Son autores de la región. Por suerte tenemos uno y apuntamos también el Ecuador conjurado, que es más que autor e investigador, pero lo propone. Chicos, ¿quieren darse unos 5 minutos para abordar la segunda parte? Porque es muy importante. ¿O seguimos? ¿Seguimos? Yo creo que seguimos, profe. Ya, perfecto. Sí, sigamos, por favor. Sí, profe. ¿Alguna consulta, algo que les quedó ahí como para entrar antes de la temática de la aproximación al caso del Ecuador, donde vamos a ver sobre todo la Ley Orgánica de Comunicación, chicos? ¿Cómo nació, de dónde nació, en qué constitución, en qué gobierno? ¿Cómo fue planteada, con base a qué intereses? ¿Cómo después fue reformada con los gobiernos que pasaron? Si fueron buenas o no, oportunas o no esas reformas. O sea, acá no vamos a debatir si sirven o no. Lo que se puede debatir, lo que se puede pensar es cómo aportó cada gobierno a la ley orgánica de comunicación. ¿Cuántas leyes orgánicas de comunicación teníamos, chicos, antes del gobierno del 2007 al 2017? ¿Cuántos años tenían ustedes en el 2007, Doménica?
7. ¿Cuántos años tenías en el 2017? En el En el 2007. 2017, 17. No, y en el 2007, 7. 10. 7. Sí. ¿Se dan cuenta, chicos? Para que nadie nos cuente. Para que no nos referencie tal vez un discurso que no está en lo adecuado. Como yo les digo, el interés no es debatir si fue bueno o mala, si sirvió o no sirvió, porque es un debate inmenso el tema de la ley orgánica de comunicación. El tema está en esto. ¿Quién tiene aquí más de 25 años? ¿Alguien? Nadie. Yo. ¿Quién? ¿Dayana o Yadira? Viviana. Yo, profe. Sí, profe, yo sí. Perdón, ahí es un tema escabroso esto, ¿no? También de las edades. Yo no tengo ley. Antes del 2007 no existía como tal, entiéndase bien, una ley orgánica de comunicación. Había ley de expresión, ley de prensa, ley regulatoria, ley de comunicación del Estado, ¿me entienden? Pero una ley orgánica de comunicación que como que englobe, rige y todo, no existía. Entonces, primer hito, primer tema, no teníamos un establecimiento. Ante esto, es importante entender, por ejemplo, aquí vamos a hablar desde un artículo de la doctora Chavero, una investigadora española a nivel regional. Ella es radicada en la ciudad de Quito, en Ecuador, es investigadora de Flaxo, de algunos otros estamentos a nivel regional, es parte del Latinobarómetro y eh, tuve el honor que sea mi profesora también de investigación, de maestría, de ciertas coparticipaciones. Y hace una lectura muy importante de lo que es la ley de orgánica de comunicación. En América Latina, chicos, en los países en los que los estados están tomando la iniciativa de la intervención en el sector mediática, la principal herramienta de justamente de esta intervención fue la elaboración de la política pública en materia de comunicación. El Ecuador no tenía una política pública en materia de comunicación antes del 2007. Como les digo, tenía estamentos, tenía eh, principios, leyes un tanto separadas para cada ámbito. Entonces los medios eran decidores. Los medios tenían amplia libertad, no de prensa, de expresión política e ideológica, confundida entre las dos. En el caso del Ecuador, la ley de comunicación era una de las propuestas de Rafael Correa en campaña, cuando fue parte de Alianza País en el 2007. Y ustedes saben lo que pasó, bueno, o tienen recuerdos, por eso les preguntaba un poco las edades, estaban pequeños cuando Correa entró al poder, pero a pesar de que fue una victoria abrumadora en el primer mandato de Correa, que fue una sola vuelta, algo que no se había visto en muchísimo tiempo desde que regresamos a la vida democrática del Ecuador, una sola vuelta. Sus padres les van a contar, sus abuelos les pueden contar cómo era el tema del balotaje, de las contiendas, de los debates, de las segundas vueltas, de cómo se preparaban las estrategias, de a cuántos actores cooptaban los candidatos que quedaban finalistas en una segunda vuelta. Estamos hablando desde, como para que tengan una referencia, desde Abdalá, Maguad, Gutiérrez, Palacios, Alarcón interino, todos hicieron segunda vuelta. Correa no, una sola vuelta. Fenómeno populista político. Sin embargo, a pesar de todo ese gran apoyo popular de la ciudadanía, esta ley
que entró desde, incluso pensada desde Montecristi, desde la, eh, deben investigar un poco ahí qué significó Montecristi para la Constitución del 2008, desde la constituyente, como lo llamaron a la Montecristi del 2008, desde donde se reformuló la Constitución actuante. Esta ley no fue tan fácil de aprobar. Duró varios años, 4. No fue porque se le ocurrió a alguien a medida y todo, y se lanzó y se aprobó. En el 2009, en el 2007 con la constituyente, con la victoria, 2008 la constituyente Alfaro, 2008 entra en vigencia la constitución actuante de la República, pero el primer debate recién comienza en el 2009. Y fue un debate extenso de años, ¿sí? La Ley Orgánica de Comunicación se aprueba en el 2013 e increíblemente se aprueba después de una consulta popular en la que finalmente ya el Ejecutivo decide que sea el pueblo quien ya decida esto. Entonces viene una consulta popular y después la acata la Asamblea Nacional y entra en vigencia nuestra Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, como les decía, la Constitución del 2008, además de recoger por primera vez el derecho a la comunicación, chicos, desen cuenta de esto, por favor. No es solo materia, no es solo clase. O sea, hemos hablado del derecho a la comunicación toda esta primera parte y antes no teníamos derecho a la comunicación. No estaba establecida como tal. Por supuesto, era inherente al ser humano porque con eso nacemos. Por eso les pregunté, ¿con cuál es el primer derecho con el que nacemos todos los seres humanos a nivel universal? Miren, entonces pueden entender un país sin una ley orgánica de comunicación. Así existíamos en el Ecuador. Ok, entonces el artículo 18, este es un primer punto muy importante, prohíbe que los banqueros tengan relación con el accionariado, perdón, o con el consorcio de accionistas de los medios de comunicación. Por eso es que los medios de comunicación, voces y jueces, voz y parte, ponían y deslindaban el juego y el entramado político, no había una regulatoria. Y el dueño del Banco Amarillo también era el dueño de ciertos medios de comunicación a nivel nacional, y entonces proponía y se hacía las leyes conforme lo que ellos dictaminaban. Entonces, para romper estos lazos entre estos sectores, el artículo 312 de la nueva Constitución del Ecuador establece que, ¿qué establece Juan Sebastián? ¿Me puedes ayudar leyendo eso? Claro, profe. En lo del centro, ¿no es cierto? Sí, a un lado está el artículo 312, dice. Ya. Artículo 312 de la nueva Constitución de Ecuador establece que las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Perfecto. Entonces, cuando se plantea esto, claro, ¿no? Entonces empiezan a decir, y la opinión pública en contra dice, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Voy a tomarme 3 minutos en esto. Quiero verles a todos. ¿Por qué se han violentado nuestros derechos propios, inalienables, inviolables? ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué a nosotros, pobres y humildes banqueros, dueños de todo el país, de cada una de las vidas de ustedes, se nos prohíbe tener nuestros propios medios de comunicación? Para ciertos sectores eso era persecución, para otros era legítimo derecho. Y que se regrese a ver cómo debería estar legitimado un aparato regulatorio de los medios de comunicación en el Ecuador. Ustedes
Giovanna, ¿recién ingresaste o qué? Perdón, es que Sí ingresé, profe, pero estaba escuchando porque venía en el bus, pero ya Ok. llegué a mi casa. No, no, es que yo como ahorita abrí, quité la app. ¿Sí? Entonces ustedes, bueno, es que no lo vivieron. Léanlo, referencienlo, y ustedes estudienlo, investiguenlo y van a tener sus conclusiones de cómo vivíamos en el país y cómo se empezó a vivir. Ok. En cuanto a la ley orgánica de comunicación, como decía, aprobada, miren ahí puesto la fecha, el 25 de junio de 2013, existe una redistribución del espacio, del espectro radioeléctrico en tercios para medios privados, públicos y comunitarios. Antes los públicos tenían más del 60%, los privados, perdón. Los comunitarios no existían y los públicos no existían. El otro 40% era redistribuido a través de redes colectivas, de consorcios con marca internacional, pero aquí no existía la comunicación pública ni comunitaria. Otro punto a reflexionar, ¿ya? Entonces, algunos los llamaron persecución a los medios privados y otros simplemente los dijeron, bueno, es una equidad justa de la repartición del espectro radioeléctrico, porque, ojo, también esta ley vino a recordarles que los medios no eran propiedad de justamente los accionistas de los medios. Les recordaron que el espectro radioeléctrico es de todos y cada uno de los ecuatorianos, o sea, de ustedes, de nosotros. Lo que tenían es concesión, el tema de las regulaciones, y estaban ejerciendo una especie de comodato, como propietarios, pero no eran los dueños, claro que antes se lo veía así. Eh, entonces, en el gobierno de Correa se otorga un 34% para los medios comunitarios, un 33% para los públicos y un 33% para los privados. Pero también fue una agresión de derechos, según algunas posturas. ¿Cómo nos pueden dar menos a nosotros, los medios privados? ¿Por qué pueden darles más a los comunitarios? ¿Tienen la infraestructura? ¿Tienen la tecnología? Esto es una persecución grave, política, decía. Ustedes verán si eso no es así. O lo entenderán. Otra de las propuestas muy importantes es el derecho a la reserva de la fuente y al secreto profesional, como mecanismos de protección al ejercicio profesional. Él siempre mencionaba, han oído, los que son algo, están ejerciendo ya periodismo, saben de comunicación periodística, el tema de me reservo el derecho, me reservo la fuente, ¿han oído? Es eso, sino que antes se lo reservaban a como dato o ya conveniencia de algo, y ahora sí se lo empezó a usar con principio de periodismo. Derecho a la rectificación y a la réplica como herramientas de protección del ciudadano. Del ciudadano. Porque yo, como editor del medio La Esquina de mi barrio, decía Juan Sebastián Solano de la Sala es uno de los peores estudiantes de la carrera de comunicación social en modalidad en línea. No rinde correctamente sus exámenes, no aporta en la clase, no sabe, es más, leer. Entonces hay que hacerle un determinio y un modelamiento de la opinión pública, Juan Sebastián. Yo como el periódico La Esquina de mi barrio, hacía eso. Entonces Juan Sebastián se quedaba ante un tremendo consorcio como es el periódico de La Esquina de mi barrio. ¿Qué podía hacer Juan Sebastián? ¿Mm? Chicos, ¿qué podía hacer? Entonces la opinión pública asumía que eso era cierto, ¿no? Pero logró la ley de orgánica de comunicación del 2013 que Juan Sebastián tenga derecho a la réplica.
y que pueda decir, no, no es así. Usted se está equivocando. Y le voy a comprobar. Y le voy a mostrar por qué. Y exijo disculpas públicas. Y en el mismo espacio que usted me dio este determinamiento, en ese mismo espacio rectifique. ¿Usted cree que eso estaba bien o mal, Dayana? ¿El rectificar o Lo que acabamos de decir como ejemplo. lo que le dijeron que no es un buen estudiante y todo eso? El tema de la rectificación, Dayana. ¿Creen que eso estaba bien? Sí, yo creo que sí se debería hacer. Ya. Juan Sebastián, ¿qué opinas? Claro, merecía el derecho a la réplica yo, Ya. profe. Perfecto, ¿no es cierto? Como justo derecho. ¿Qué es lo que empezamos hablando? El derecho a la comunicación, a la libertad de expresión. Antes no lo teníamos. Con la LOC del 2013, el ciudadano adquirió ese poder. Claro que la eminencia mediática de los medios tuvieron que bajar y asentar sus piececitos en la tierra y pedir disculpas públicas y rectificar. Yo como ciudadano considero que eso es muy bien, es mi derecho y estoy ejerciéndolo. Vuelvo y repito, sin embargo, claro, los dueños de los medios privados dijeron que eso era una persecución, hostigamiento por parte del Ejecutivo. ¿Saben qué, chicos? Que sí lo hubo. Sí, sí lo hubo también. Que aquí no estamos para defender ningún gobierno. Pero fueron más los beneficios que presentó la ley que los errores o cómo lo pudieron manejar los gobernantes, ¿me entienden? Porque la ley es eso, es el órgano regulatorio. Cómo lo manejen o lo usen o lo abusen los gobernantes es otro tema. Claro, sí hostigo cuando rompía, ahora ahí sí que para mí es una barrera de la brecha de la edad, ¿no? Pero véanlo en internet, en YouTube, en los libros, en los textos. Claro, sí, sí era hostigar, si es que yo como primer mandatario, en mis sabatinas, empezaba a hostigar a un editorialista, a un medio, y a romper los periódicos de forma pública, o a decir que esos periódicos no servían ni para madurar aguacates. Claro, sí es hostigar. O sea, la verdad nomás desde algunos puntos de vista. Porque cuando una información no estaba contrastada, no estaba bien fundamentada, estaba solo una visión de la parte editorial del medio, no había su visión como ciudadanos o la contraparte, más o menos es lo mismo, no sirve. Claro, los efectos del discurso político de un mandatario de este nivel, con un ego muy grande y con un tema muy fuerte en contra de, sí es muy avasallador. Tal vez el Saúl no tenía necesidad de romper el periódico para decir, oigan, esta noticia no sirve y este medio de comunicación está mintiendo, ¿no es cierto? Ya son personalidades propias. O tal vez cuando llamaron a una periodista gordita horrorosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos exabruptos, tal vez, lastimosamente, opacaron una ley orgánica de comunicación muy bien propuesta, sobre todo en su gran conjunto, para el ciudadano, para el ecuatoriano, para una equidad de derechos. Miren lo importante de mantener el parámetro como un gobernante, ¿no? Para que tu misma propuesta que trabajaste junto con tu gabinete no se desdibuje con estas acciones populistas, a veces llevadas del arrebato. Pero, pero fue buena. Ya mismo nos desconectamos, chicos, y regresamos inmediatamente. Fue buena. Alguien se acordó de que la comunicación comunitaria existe, por eso leímos a Kaplum, ¿se acuerdan? Lo acabó de leer